Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 48. Eran zonas de descanso y también una zona en donde podías distraerte de las cotidianas escenas de batallas vistas a través de la pantalla o en desde las zonas VIP, a excepción de que gustes de eso de cualquier manera. Dicha zona, era una muy grande, ubicadas en el piso 29 y 26, eran sitios muy amplios, tanto, que era algo irreal ubicar una arena con muchos biomas, un escenario fantasioso, después de todo, para un maestro en construcción de cualquier raza que llegó al lugar y pudo ver las instalaciones, les resultaba muy difícil ver las posibilidades de tener esas grandes zonas, con esa arena, era algo anormal que a muchos llamó la atención, inclusive también la existencia de aquellas zonas de distracción. En aquel lugar, exactamente en la zona de juegos del piso 29, Sus y otra persona más se encontraban jugando un juego de mesa, ajedrez, era un juego que llamó la atención de algunos de los reyes, después de todo, estaba básicamente compuesto por un rey y sus súbditos, algo sobre esta situación llamó la atención de algunos reyes y se discutieron en un juego con algunas de las personas que tenían rivalidad, o también algunos príncipes que fueron cautivados por tal entretenimiento, las reglas por supuesto, fueron explicadas claramente, pero de todas las personas que tuvieron interés, solo la mitad pudieron comprenderlas al instante, las otras personas tuvieron que estudiarlas un poco más antes de poder jugar, había diferencia en el aprendizaje, un dato que fue registrado. Aquella otra persona que estaba junto a Sus, era la reina del reino dracónico, Draudillon Oriculus. Tras realizar la documentación para poder establecer al reino dracónico como estado vasallo del reino hechicero, Draudillon Oriculus, regresó hacia el Coliseo, en el lugar, debía de atender y terminar formalmente la documentación, además, como una muestra de ser un fiel seguidora, llegó a entregarlos frente a frente, esta acción era una sugerencia del primer ministro, así que la reina lo hizo excelentemente, aunque por dentro estaba muerta de nervios. Aunque todo ya estaba preparado, el reino dracónico, para ser más exacto, los altos mandos todavía no difundían la información sobre su posición como estado vasallo del reino dracónico, solo un cierto grupo que trabajó con la reina tenía conocimiento de ello, y bajo la sugerencia, u orden del rey hechicero, esta información sería dada cuando las batallas individuales den comienzo, la primera fase de eliminación todavía no acababa, pero debido a las múltiples personas que se retiraban del torneo día a día, el número de días que tardaría en terminar también estaba disminuyendo, y como tal, la reina solo tenía que esperar el momento adecuado, por supuesto, como la información todavía no había sido difundida, ni siquiera los altos mandos, todavía no podía tomar en cuenta los factores políticos que se demandaba en el documento de vasallaje. Actualmente, ella solo se quedaba temporalmente en el lugar, regresaba cada semana y se quedaba en el Coliseo, el viaje era largo, pero tenía prestado algunos caballos golems que no podían cansarse, lo cual aceleraba su viaje, además de las modificaciones hechas a las ruedas para la adaptabilidad del terreno, de esa manera, ella podía ir una semana y volver a la otra, esta acción era algo que normalmente no sería aceptada moralmente, después de todo, estaría evitando los trabajos que tenía que realizar, pero ella los terminaba cuando se terminara una semana, y lo que hacía dentro del Coliseo, se podría tomar como un efecto de la ludopatía, aunque en un grado menor, sería malo tener a una nueva subordinada inmersa en tal efecto, por lo tanto, Sus era el encargado de cuidar que ella no se vuelva alguien con quien no podrían tratar, tomando en cuenta también el factor de que esta persona, podía usar magia salvaje. D1 a H5, perdiste a tu caballo, y jaque. Maldita sea, otra vez, dame otra ginebra. Reina Draudillon, ¿estás segura de beber tanto? No me digas de esa manera, ya te dije sobre eso, además, tú también eres un rey, solo dime Draudillon. De acuerdo, solo que en serio, vas a seguir bebiendo, ya vas 10. No te preocupes por eso, aunque no lo parezca, soy una gran bebedora, y me gustan las bebidas de este lugar. Ya veo. Lo que me preocupa ahora es, ¿cómo es posible que me estés ganando tanto? La razón de su increíble capacidad de juego que podía derrotar a casi la mayoría de personas de ese lugar, fue porque Sus había estado leyendo todo un libro referente a este juego, tanto de jugadas, reglas y demás, pero eso era algo que no podía decirle a ella, después de todo, el libro había sido otorgado por el propio Ainz, quien también estaba leyéndolo. Para jugar en ese lugar, y pasearse por la mayoría de lugares de este coliseo, Sus tenía que cambiar a una forma un tanto más bípeda.
En el pasado, cuando el lugar estaba en inauguración, él iba al lugar en su forma de tigre, pero, ver a un animal de esa categoría que irradiaba una presencia poderosa, traería miedo a la mayoría de personas en ese lugar, y así fue como pasó, ya que, en aquel momento, cuando ingresó, la mayoría de guardias se colocaron delante de sus respectivas personas a proteger y apuntaron sus armas contra él. Si no fuera por la ayuda de Lily y Rulia, que eran sus sirvientes, el malentendido no podría haberse resuelto, y para demostrar que era quien era, tomó una forma más bípeda, la misma forma con la que se presentó en algunas ocasiones. Era un acto que debía de hacer, ya que había estado diciendo desde el principio que era una bestia mágica. Si en estos momentos cambiaba su imagen, varias personas dudarían de él. Dentro de Nazarik, en el reino que dirigía, aunque lo último podría no ser de mucha importancia, ya que solo pondría en duda su verdadero origen que quien compartía muchas de sus historias de su vida en Yggdrasil. Si Lily tuviera memoria de ese entonces, podría contarle sobre eso a Mare y Aura, con las que se llevaba bien, y eso podría traer mucha confusión, como también problemas. Su forma bípeda tuvo que ser mostrada en el lugar y la mayoría del tiempo, tuvo que venir de esa forma desde el principio para no generar miedo. En su forma bípeda, Zeus empezó a venir a esa zona y se distraía en los diferentes juegos, por supuesto, todo esto sin centrarse demasiado, y también sin dejar de lado sus responsabilidades como rey. Bueno, solo practiqué un poco más de lo esperado, y también estaba probando algunas jugadas. Por cierto, ¿qué pasó con el primer ministro de tu nación? Él está en el reino ahora. ¿Te fuiste sin decirle nada? Ya sabe dónde encontrarme, no hay nada de malo, tengo la seguridad otorgada por los no muertos, es fácil ir y venir. Jaja, puedo ver cómo vendrá a regañadientes con documentos en mano. Cierto, ya pasó, por eso vamos a jugar antes de que venga. De acuerdo. Los dos siguieron con el juego de ajedrez, mientras que la reina Draudillon seguía pidiendo copas de ginebra, una bebida alcohólica que fue del agrado de la reina en esos momentos, ya que normalmente, alrededor de cada semana se mantenía atada a una bebida en especial. Abudanos buscó con su mirada al hombre que vio hace un tiempo, aquel ser que se consideró a sí mismo como una bestia mágica, pero para él, solo era un teriomorfo, un demihumano. Él había visto algunos de su misma raza, y si se les entrenaba bien, podían ser grandes guerreros, incluso mucho más fuertes en su forma parcial, que eran casi similares a los semihumanos hombres bestia. Abudanos lo conoció cuando llegó la primera vez al lugar, fue en ese momento que tuvo una conversación sobre la raza a la cual pertenecía. Junto a él, siempre iba unas sirvientes, al menos uno o dos, a veces era una niña, todos los sirvientes eran elfos. Fue entonces cuando se enteró de que lideraba una nación élfica. Cuando le mencionó sobre la raza teriomorfo, este insistió en que era una bestia mágica, lo cual confundió a Abudanos, hasta el punto en el que pensó que era una raza diferente, pero él solo insistía en ser una bestia mágica. Su búsqueda inició junto con Ginas, pasaron por todas las salas de juego, y al mismo tiempo, se entretenían en el lugar un momento, a veces bebían, a veces comían, a veces descansaban y miraban la pantalla donde las batallas se libraban. Tras un rato de recorrer el lugar, ellos fueron directamente a la zona en donde estaban los juegos estratégicos. Oye, ¿no estábamos buscando a ese teriomorfo? Ah. Ahora que lo dices, creo que se me olvidó. ¿Eh? Bueno, podemos volver para ver después. ¿Lo dices en serio? Hemos estado merodeando por muchos lados, ya casi termina el día. Jeje, lo siento, pero tampoco era muy necesario. De los lugares que fuimos, casi ninguna eran lugares que ese rey visitará. ¿Entonces me estás llevando así a lugares que solo te llaman la atención? Es que algunos lugares no pueden ser usados en solitario, era necesario más de 2 personas para poder participar, y mis guardias no quieren ir en serio conmigo. Ya veo. Además, necesito relajarme un poco más, sigo irritado. No creo que esa irritación se te pase rápido, tomando en cuenta el tiempo que llevas así. Ginas merodeaba con la vista, los diferentes juegos que estaban aquí, ciertamente eran lugares donde uno solo no podría ir, y al igual que Abudanos, la mayoría de personas venían con acompañantes que no eran necesariamente sus respectivos guardias, inclusive, había algunos que hacían que sus guardias compitieran contra el líder rival, también estaban guardias que jugaban uno contra otro en sus momentos de descanso, había una gran diversidad de razas en el lugar, incluso podrías ver algunas razas rivales que normalmente no se llevarían bien,
compitiendo en ese lugar, para Ginas que venía de una nación un tanto similar, era algo bueno para su vista, ya que en un principio de todo este torneo, se podía sentir grandes oleadas de hostilidad entre algunos representantes de una nación, incluso instintos asesinos, sin dejar de lado a las personas que regresaban a su respectiva nación, el ambiente era un tanto diferente, y en vez de grandes hostilidades, había un sentimiento de competitividad, aunque también parecía que el tema central, que era el torneo para buscar al más. Abu Danos, empieza a buscar aquí, a ver si lo encuentras. Sí, veamos, no hay nada. ¿Qué sucede? ¿Lo encontraste? Jaja, creo que sí. Después de decir eso, Abu Danos señaló en dirección de una mesa donde se posicionaba un juego de mesa, el material con el que estaban formado el juego de ajedrez era excelente, tomando en cuenta también la forma fantasiosa que tomaba las piezas de ajedrez, era una obra magnífica, las personas que la estaban usando en esos momentos, parecían ser un semi-humano, y una niña humana que poseían algún aire de alguien adulta, después de todo, tenía en su mano una copa de alcohol, y al lado suyo, aparte de algunos guardias, también estaba un golem sirviente, quien agarraba una botella, dispuesto a rellenar la copa vacía de la infante. Si bien la escena era algo raro, con la niña bebiendo algo que no era apropiado, nadie decía nada, esto era porque se pensaba que estaba tomando jugo, o porque la verdad no les importaba mucho. ¿Dónde está? La verdad es que nunca vi a un teriomorfo, me gana la curiosidad. Está al lado de la niña que estaba bebiendo. ¿Los niños beben? Por supuesto que no, según escuche ella es la reina del reino dracónica, una nación que está cerca al imperio Baarut, es un reino vecino, parece que la reina en sí es mayor de edad, es una cuarta parte dragón, o eso dicen. ¿En serio? A mí no me lo parece mucho. ¿Verdad? Pensé que me estaban jugando una broma cuando me lo dijeron. Entonces, el que está con ella debe de ser. ¿Qué sucede? Sin señal alguna, Abu Danos miraba a Ginas, quien se había detenido intrépidamente y sin aviso alguno, cuando trató de llamar su atención, algo inesperado pasó, junto con todos sus guardias, fueron teletransportados hacia otra zona, exactamente hacia el casino, y ya en el lugar, Abu Danos se mostró bastante confundido con el actuar de Ginas, ya que, jamás la había visto de esa manera, en el campo de batalla mostraba una ferocidad inigualable, y fuera de esa labor, tenía una actitud un tanto curiosa, pero a la vez sensata, pero en estos momentos, los sentimientos que ella emitía era de confusión, un gran shock que la dejó en un estado blanco, como si su conciencia hubiera sido liberada de su cuerpo. Oye, ¿estás bien? ¿Eh? Ah, sí, estoy bien. ¿Por qué estamos aquí? Fuiste tú la que nos teletransportó. ¿En serio no te acuerdas? ¿Fui yo? Sí, no dijiste nada, usaste recitar en silencio, ¿verdad? Esa es una técnica de muy alto nivel, jamás pensé que podrías usarla. Este tipo de hechizos son los únicos que aprendí, aunque tengo limitaciones, es muy útil, jaja. Entonces, ¿qué sucedió? Supongo que no hay nada de malo en decirte. Esa persona, parecía ser mi ex esposo. ¿Tu ex esposo? Pero escuche de tu hijo y de tu nieto que él murió antes de que se formara el imperio. ¿Jamás viste las pinturas del castillo cuando ibas a visitarlo? La primera vez que fui dentro del castillo fue cuando intentamos firmar el tratado de paz, en ese momento, ya era ciego, no pidas lo imposible. Cierto, perdón por eso, bueno, se podría decir que tiene la misma apariencia. ¿Eh? ¿En serio? Aunque él era de mi misma raza. Wow, sí que hay coincidencias en este mundo. Entonces, ¿no quieres hablar con él? La verdad, entré en pánico al ver la figura de antigua pareja, pero supongo que no es tan malo. Ah, cierto. No digas nada sobre esto, es un escenario un tanto vergonzoso para alguien de mi edad. A pesar de que tienes juventud eterna, podría morir de la vergüenza, tengo conocidos que podrían burlarse de mí por esto. Ja, de acuerdo, no diré nada. Entonces, supongo que hay que volver y saludar correctamente. Con algo de valor en sus ojos, Ginas decidió volver al lugar en donde estaba Zeus, su imagen misma, era la imagen de la pareja sentimental y padre de su hijo, Brutus, aquel hombre por el que el imperio fue creado, ya que, en un principio, aquel sueño de unir todas las tribus, fue de él, y no de ella. Regresaron al lugar antes de ser teletransportados por Ginas, tuvieron que ir caminando porque ya habían llamado la atención de la gente al desaparecer de esa manera.
Cuando regresaron la mirada a la misma dirección, lo pudieron ver claramente, a pesar de que, alrededor de la mesa donde estaban anteriormente sentados, una nueva persona se presentó. Este parecía ser un noble o rey de buena clase en la raza humana. Si no me equivoco, ese es el emperador de sangre. ¿Emperador de sangre? ¿Qué clase de título es ese? Así escuché que lo llamaban, creo que lo llamaban así por alguna disputa realizada antes de su ascensión a emperador. Oh, ya veo, pero, tú sabes mucho, ¿no? Este es un lugar en donde la mayoría de personas se encuentran para realizar conexiones, porque otra cosa crees que se reunirían de esta manera, en un país que no conocen ellos mismos. Ciertamente estás en lo cierto. Tú serás la líder de una nación, pensé que ya tendrías conocimiento sobre esta situación, ¿me equivoco? No, no te equivocas, supongo que es el tiempo, he vivido aislada mucho tiempo, y ya olvidé cómo era vivir dentro de la realeza y las cosas tediosas que tenían que hacer. Entiendo, vamos entonces. ¿Y si esperamos a que terminen lo que están haciendo? Parece que solo están hablando. Ginas Dono, si no va a ir, iré yo a hablar con ellos. ¿Eh? Oye, espera. Sin tomar en cuenta las palabras de Ginas, Abudranos se adelantó y se puso a una distancia corta con la mesa de Sus y compañía. Ellos estaban realizando una simple conversación. Debido a que la información sobre el vasallaje del reino dracónico no había sido difundida, el emperador de sangre no poseía conocimiento sobre tal evento, ni incluso que ahora el reino dracónico era un estado vasallo, al igual que el imperio Baarut. La única razón por la que Hirknif se acercó fue por conocía a Zeus, aunque no tanto, y también porque su amigo Ryuro había ido a otra parte, así que lo único que quedó fue tratar de hablar con un conocido. Hola. Sin tomar en cuenta sobre lo que hablaban, ellos prestaron atención al hombre que los saludó, sus 4 brazos, su postura, así también como los guardias con los que era acompañado. Era claro que se trataba de alguien de la realeza, y dicho hombre realizó un saludo, no exactamente hacia todas las personas presentes, sino a una persona en particular, al rey Zeus. En ese momento, Zeus iba a responder, ¿te conozco? Pero se detuvo antes de hacerlo, ya que eso sería algo irrespetuoso, y esa fue la única respuesta que tuvo en su mente en ese momento, aunque por suerte, al lado suyo, no solo estaban algunos altos mandos, también estaban sus sirvientes personales, que estaban encargadas de registrar cualquier evento relacionado con algún funcionario político de alguna nación, tribu u organización. Zeus-sama, ese es Abudanos, un rey de una nación ubicada en otro continente, el reino de Sarania. Usted habló un poco con él en el momento de la confusión sobre su transformación en tigre. Gracias, Dia. Normalmente Zeus llevaría a Rulia y a Lily, quienes eran sus sirvientes más confiables, pero no siempre era posible. Por tanto, en esta ocasión, las que lo estaban acompañando, eran las elfas, Dia y Mimic, antiguas criadas que formaban parte del harén del rey elfo loco. Agradeciendo los consejos susurrados de su sirviente, Zeus ideó una manera de entablar una conversación. Buen día a usted, Abudranos Dono. Oh. ¿Me recuerdas? A pesar de que solo hablamos solo una vez, es agradable que te acuerdes de mí. Es lo que normalmente se viene a hacer aquí, formar algunas conexiones, ¿verdad? Ni cómo decirte que no, es un honor también conocer a 2 entidades de alto mando circundantes de este país. Soy el emperador del imperio Baarut, Hirknif Runefarlor del Nix. Draudillon Auriculis, reina del reino dracónico. Y bueno, yo soy uno de los 3 reyes que gobiernan el reino élfico en el bosque de Helix, un gusto volver a verlo. El gusto es mío, después de todo, no todos los días, se ve a una bestia mágica como rey. Bueno, eso es cierto. Entonces, ¿tiene algún asunto conmigo? Yo no, solo quería presentarla con alguien que conozco, se interesó en usted. Entiendo, ¿podría saber quién es esa persona? Se encuentra ahí. Lejos. Cuando Abudranos señaló a la persona a la cual se estaba refiriendo, Zeus vio a una mujer lobo gris, su figura se encontraba alejada, casi exactamente en la entrada de esa sección. Normalmente cuando uno presentaba a alguien, la persona misma estaría dispuesta a acercarse para dar al menos un pequeño saludo, pero eso no pasó aquí. Tal vez la razón de ello, se debía a que, lo que él sabía y lo que estudió solo era aplicado para los nobles de alto rango, y que, aquella mucha, no pertenezca a ese tipo de clase, pero, tras ver la cara de Abudanos, supo que este no era el caso, ya que, también parecía un tanto sorprendido y también poseía una sensación de comprensión ante la situación. Ginas Dono.
Por favor, acérquese más. Ante la incitación de Abudanos, Ginas no tuvo remedio que seguir avanzando hacia adelante, sin ningún signo de vacilación se posó al costado de Abudanos. Mucho gusto, mi nombre es Ginas Dongondalan. Es un placer el conocerte, Ginas Dono. Ya es mucho pedir algo tras interrumpir su pequeña conversación, pero podría tomar su forma de bestia mágica para darle una demostración, le hablé de usted, pero parece que no quiere creer las palabras que digo, y qué mejor manera que hacer que la misma persona se lo muestre, eso fue lo que me dije. ¿Podría hacerlo? No le veo el problema. Tras levantarse de su asiento, Su se envolvió en una luz, luego de ello, la forma de su cuerpo empezó a cambiar, de una forma bípeda, pasó a ser una cuadrúpeda, en pocos segundos el cuerpo de un tigre apareció, un pelaje blanco con franjas negras, poseía un tamaño regular y estaba parado en sus 4 patas. ¿Está bien así? Wow, así que esto es un Teriorformos. ¿Es mi imaginación, o le tomaste más interés cuando se transformó? Es tu imaginación. Debido al parecido de aquella persona, Ginas no mostró mucho interés en Sus cuando estaba en su forma bípeda, pero cuando este empezó a transformarse, ella tuvo un gran interés. Lo empezó a ver con curiosidad y una gran atención, hasta el punto en el que su estado de ánimo del principio había desaparecido. Disculpen, ¿qué es eso de Terioformo? Eres un Terioformo, ¿verdad? No, soy una bestia mágica. Los teriomorfos tienen en sí 3 formas, un animal, otra parcial y otro humanoide. Las bestias mágicas ante mis ojos son muy diferentes, además, ¿por qué te identificas como una bestia mágica? Está claro que eres un teriomorfo. No, les digo que soy una bestia mágica. ¿Tienes alguna prueba? Puedo aumentar mi tamaño a voluntad, caminar por los cielos, rugido atronador, otras habilidades más. Supongo que no puedes mostrarlas aquí. Creo que tengo un déjà vu. Después de ello, todos ellos tuvieron una gran charla de las maneras y las razones del por qué Sus era una bestia mágica y no un teriormorfo. Cada gramo de información soltada, estaba siendo regulada y adecuada para que esté adaptado para ser una bestia mágica, a este punto, él ya no podía decir que era de otra raza. Tras una larga charla satisfactoria, dejó de importarles la actitud que ellos tomaban, aunque Sus seguía insistiendo en que era una bestia mágica. Como para no estar mucho tiempo en su forma de tigre, él se envolvió en una luz brillante y regresó a su habitual forma bípeda. Ya en su forma anterior, retomó la conversación con todos los invitados que tenía, pero, el comportamiento de Ginas empezó a cambiar, literalmente no lo miraba en ningún momento. Disculpa, ¿sucede algo? De repente pareces un poco decaída. No le tomes importancia. Entiendo, pero si hay algo que pueda hacer, estaré encantado. Jaja, muy amable de su parte, Ginas Dono, ¿nos retiramos ya? Perdón por las molestias, es solo que tienes la imagen de antigua pareja. ¿Eh? ¿En serio? Sí, aunque, era de mi misma especie, y por supuesto, no era una bestia mágica, solo que verte, me tomó un poco por sorpresa, que ahora estoy un poco nostálgica. Ya veo. Disculpen si los interrumpimos, en el lugar de donde vengo, hay muchas especies viviendo, pero uno de los sueños de mi antigua pareja, era formar una nación en donde todas las especies del mundo puedan vivir, por eso, a veces voy y trato de convencer a personas de unírsenos, aunque esta nación también es algo única, después de todo, no encontrarás naciones en donde los no muertos, pasen al lado de los vivos así de fácil. Ese sueño sería algo agradable de ver. Oye, Ginas, Dono, si tu antigua pareja dijo que quería crear una nación con todas las especies del mundo, ¿los no muertos no deberían de entrar también en esa categoría? Ahora que lo dices, estás en lo cierto, Draudillon Oriculus, has abierto nuevas puertas ante mis ojos, agradezco eso. ¿Por qué? Creo haber dicho algo lógico. Reina Draudillon, creo que bebió demasiado. Niño emperador de sangre, por si no lo sabes, esto no es nada, todavía estoy cuerda. Jajaja, qué grupo tan divertido. Supongo que tendrán cosas de qué hablar, ¿verdad? Fue un gusto hablar con ustedes. Ginas y Abudanos salieron de ese lugar, había algunas razones personales por parte de Ginas, y Abudanos solo le siguió la corriente, debido a todo el escándalo que apareció en su cabeza, había olvidado su irritación anterior por no poder participar en el torneo.
Si bien Ginas estaba algo nostálgica, también estaba alegre de ver que los sueños de aquel ser querido no hayan desaparecido y que la gente todavía piense en unir el mundo, aunque fue muy sorpresivo que la primera persona del que sepa, con esos ideales, sea un no muerto. Algunas horas habían pasado desde que Ina se encontró con Abudanos, era algo obvio saber sobre la identidad de las personas en el lugar, más que nada, las más famosas, fue de esa manera como se sabía sobre la identidad de Ginas, aunque para Sus, tenía conocimiento sobre su existencia y características debido a que había tenido contacto con Souta. A pesar de todo el conocimiento que tenía sobre ella, jamás se esperó eso, y esto fue algo que ignoró completamente, no solo él, sino también los demás. La existencia de la persona a la cual interpretábamos, sea su imagen o su nombre en sí. En esta ocasión, interpretó la imagen correctamente y se propuso a ser una bestia mágica. Fue algo bueno que el propio cuerpo de Subus se pareciese al cuerpo de su difunto esposo, aunque esto no era adrede, tener que buscar los datos de jugadores antiguos y su labor en el mundo era una tarea difícil, tomando en cuenta que habían muchos seres que todavía no se mostraron en toda su existencia, incluso hay una pequeña posibilidad de que algunos de ellos hubieran sobrevividos, por ello, era necesario dar con cualquier indicio que haya dejado atrás, sea descendencia como los Godkin en la teocracia, el linaje del rey demonio, entre otras cosas más, tomando en cuenta también el equipo dejado atrás por ellos, como también los ítems mundiales, por ese motivo, era necesario buscar información, lastimosamente, con respecto a los 13 héroes, Evileye, no parecía querer compartir información más de lo debido, y de lo poco que podía sacar información, fue sobre los miembros, en total, tenían alrededor de 20 nombres de antiguos miembros, y el personaje Brutus no estaban en esa lista, lo que indicaba que sabía era que el líder y el caballero oscuro eran jugadores, aunque no se sabe de qué niveles eran, ahora lo único que quedaba era volver a inmiscuirse en la información de los 13 héroes, ya que, todavía faltaba muchos más datos, así también como la información sobre las armas que fueron sacadas del castillo flotante, como también del equipamiento principal usado por los dos jugadores, ¿cuál fue su destino? Después de mucho tiempo de espera, por fin iba a salir, el Kijin mestizo, Mino Shimateru. La ronda anterior dio como ganador a 5 participantes, como fue costumbre, y al igual que algunas de las rondas pasadas, Mino fue llamado como una excepción debido a un participante retirado. Desde que llegó al reino hechicero, vio una gran diversidad, una gran comercialización de diferentes tipos, era un gran lugar, su hermana Onoka, también pensaba lo mismo, era muy raro que esta ciudad y el país entero hubiera estado gobernado por un no muerto. En el reino hechicero había paz, y eso era algo nuevo. El reino de Kiei, era un lugar que actualmente estaban en guerra con una tribu de gigantes de tierra, la diferencia de poder era abismal, tomando también en cuenta la invasión de las bestias mágicas. Su nación estaba en guerra, y él era el guerrero más fuerte de todos, un título que se ganó a toda honra tras haber derrotado a 3 gigantes él solo. Debido al gran poder que poseía, su padre, el shogun de Kiei, le entregó objetos sagrados, reliquias antiguas con gran poder, irreemplazables y únicas, con eso equipado, su poder incrementó exponencialmente, jamás había probado la máxima capacidad de su equipamiento junto a él, pero en este torneo, después de varias rondas, donde veía como las heridas y muertes más atroces eran restauradas, era un lugar perfecto, y después de tanto tiempo, por fin llegó su hora de combatir, su equipo, era una espada de aspecto irregular, y un orbe rojo en el espaldar que le otorgaba una especie de aureola que cubría su espalda, en cada esquina, la cara de un Oni se encontraba presente, con un tamaño que podría cubrir su cuerpo, eran usados más como escudos. Con el equipo en su cuerpo, Mino avanzó hacia la sala de espera, su momento de combatir había empezado, había esperado tanto tiempo para ello, su nación se encontraba lejos de este lugar, y aún así, se les ordenó venir para que el honor de la familia Shimateru no sea dañada. Después de que el tiempo comenzó, todos fueron teletransportados por los círculos mágicos. Ya en el punto de partida de todos los participantes, la batalla entre los 90 participantes daría comienzo, como siempre, estaba el minuto para movilizarse a su terreno deseado, la mayoría de ellos, tenían una zona especializada, ya sea en un campo abierto, que era el bioma árido, especialistas en los obstáculos, que era el bioma del mar de árboles, o tal vez especializados, que eran los biomas restantes. Mino no se movió del lugar, el lugar más ideal para él era en una zona amplia, donde no había obstáculos disponibles y en donde podía luchar libremente con todas sus fuerzas.
Cuando todo empezó, el primer oponente con el que se cruzó fue un ogro de piel pálida, como arma principal, sostenía una enorme hacha de una sola mano. El primero en avanzar fue el ogro, mientras que Mino se ponía en guardia para recibir el ataque del ogro. Sus cuerpos chocaron espléndidamente, el hacha fue detenida por la espada de Mino, luego de un poco de forcejeo, el ogro lanzó una patada bajo el estómago de Mino, su cuerpo no tuvo alternativa más que retroceder, pero el daño fue nulo en ese ataque, su cuerpo había retrocedido antes de que el rápido golpe con el pie le llegara, logrando así reducir el daño causado, sin tomar siquiera aliento, el ogro se abalanzó con una barrida horizontal hacia Mino. Con su espada en mano sostenida inclinadamente, desvió ligeramente el golpe hacia arriba, en ese momento, su cuerpo se arqueó lo suficiente como para que el golpe pasara encima suyo, con un grado de dificultad mínimo, se adelantó a un combate un tanto más cercano de lo habitual, el hacha inmensa que poseía se volvió un tanto inútil debido a la brutal desviación que se realizaron a su ataque de barrida. Ya cerca al pecho del ogro, balanceó hacia abajo y arriba su espada para cortar su pecho, pero, la base del hacha que seguía en su mano, fue usada para retener el ataque. Con la base metálica como un escudo contra la espada, el ogro empujó su cuerpo sobre Mino, la fuerza de sus músculos más el peso ejercido, debía de crear una situación en la que aplastaría a Mino, la parte filosa del hacha estaba cada vez más baja, tratando de cortar a Mino, pero eso no pasó, la razón de ello, fue una simple cosa. En el momento en el que el ogro estaba empujando con todo para poder aplastar y cortar a Mino, este hizo un movimiento que debió de haber sido un tanto peligroso. Su cuerpo lo movió hacia un costado, dejando que la fuerza ejercida bajara mucho más, pero el hacha no pudo tocarlo, su espada en ese momento, se volvió un tanto flexible, la espada que sostenía, no se separó, pero tomó el contorno del cuerpo del ogro, y mientras retenía el ataque del hacha, este se alargó y lo siguiente que se pudo ver fue al ogro siendo cortado en el hombro derecho, luego de eso, se separaron y se vio a un ogro herido desde la parte de su hombro y a Mino, un Kijin algo particular que no poseía herida alguna. Luego de retomar una posición, ambos empezaron a intercambiar golpes, el hacha chocaba contra la espada en varias ocasiones, pero la irregularidad de la espada se mostraba en ese momento, aparte de alargar y ondularse a voluntad del portador, el filo no se veía perjudicado, por lo tal, mientras se realizaban más intercambios de golpes, mientras más uno se defendía, más heridas aparecían, una espada que se mueve a voluntad, que se retuerce como si de una serpiente se tratase, esa era el arma de Mino, la espada, Orochimaru. Y aunque, mantenía presente la rara aurora blanquina, que cubría su espalda, las dos máscaras Oni todavía no se mostraban, al inicio del combate habían desaparecido, como si solo se tratase de una decoración, o al menos eso era lo que se quería hacer creer. Sin miedo a nada, la espada de Mino se alargó lo suficiente para poder realizar una barrida horizontal. En el momento en que la espada alargada fue hacia el ogro, este no tuvo más remedio que saltar para evitarlo, justo en ese momento, mientras el ogro se encontraba en el aire por haber esquivado el ataque, la espada se movió hacia el cuello del ogro, se enroñó en su cuello hasta el punto de estrangularlo, y en ese momento, similar a un serrucho, cortó la cabeza del ogro, dándole la victoria de ese pequeño combate. La hermana menor de Mino, Onoka, era una de las representantes que todavía se mantenía aquí, tenía todo tipo de asuntos a tratar junto con las personas que trabajaban junto a ella, realizando algunas conversaciones, tratando con información sobre la economía, centros de agricultura, la negociación por las herramientas rúnicas, antiguos artefactos que podían generar ganancias tanto militares como económicas. Lo malo de todo ello, era que los últimos artesanos rúnicos eran enanos al mando del rey hechicero. Distintos trabajos que realizaba, tenía una instalación ideal también, así que no podía quejarse mucho sobre el tratamiento dentro del Coliseo. Ahora en esta ronda, donde su hermano Mino participaría, ella tenía que dar todo de sí, para dar apoyo, incluso si este no lo escuchara, al menos eso era lo ideal, pero algo llamó la atención de muchos de los espectadores en esa ronda. Primero que nada, la pelea de Mino y el ogro era buena, pero tal batalla podía ser vista en casi todos los terrenos, de la misma manera, ahorrando energía para los futuros encuentros, eso era algo normal, pero lo que llamó la atención, fue el estilo de luchar de una de los participantes, ya que directamente la armadura y la gran espada que portaban estaban devorando a los derrotados, sus cuerpos eran absorbidos, masticados, triturados, bebidos, todo tipo de sonidos espantosos, solo para luego, empezar a reír como si fuera un demente. ¡Fantástico! Es fantástico. Carne y sangre para mi señor.
Su demente forma de luchar estaba a otro nivel, no solo no esquivaba ninguno de los ataques, sino que la armadura no protegía nada, ya que las armas cortantes atravesaban fácilmente la armadura maldita presente en el lugar, su cuerpo chorreado de su propia sangre a borbotones, pero nunca se inmutó. En el momento en que atacaban, usaba su gran espada y los cortaba sin piedad, incluso si este ya estuviera muerto, él lo seguía cortando sin piedad y sin cordura alguna. Todos fueron sorprendidos por tal cosa sin sentido, el poseedor de una armadura maldita que no puede morir, y que poseía una increíble fuerza, masacraba a sus objetivos, a cualquiera que se acercase, incluso en el momento en el que inició el combate y la presentadora Aura estaba dando por comenzado, este se lanzó contra ella, pero nada ocurrió, el arma, así también como su cuerpo, atravesaron a esa pequeña niña elfa, justo en ese momento, todo comenzó. El nombre con el que los espectadores lo conocieron fue el de Berserker andante, su estilo de batalla desprotegido y sin cuidado que apostaba por bañarse en la sangre de sus adversarios. Fin del capítulo 48. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.